Buenas noches, profe, ¿cómo está? Yo soy Valeria Arias Soto y el tema o el género que voy a empezar a tratar es el blues. Y en cuanto a lo que ya ahora en este momento sé de este género, es que nació gracias a las comunidades afroamericanas cuando ellos empezaban a como hacer esos cánticos liberadores en estas situaciones de esclavitud. Ellos hacían pues su música. En algún momento la comunidad también hizo como su propia iglesia cristiana católica o católica cristiana. Al principio cantaban canciones normales, entre comillas normales, ¿no? Creo que lo dije un poco mal, pero canciones de blancos y pues dijeron, no, hagamos nuestra propia música y empezaron a hacer música negra, por decirlo de alguna forma. Y gracias a todo este movimiento afroamericano, y pues empezó a nacer como los ritmos, como parte de este género del blues. En sí fue como en el siglo XX, y ya en los años 60 más o menos, todo este género como descendió, trascendió, se convirtió en lo que ahora conocemos el blues. Y en los años 60 más o menos se convirtió en una de las músicas más reconocidas e importantes para los estadounidenses y para todo el continente occidental. O sea, mejor dicho, se hiper mega popularizó. Y hoy en día la mayor parte de géneros y la mayor parte de música bebe del blues, o sea, se debe al blues y se constituye gracias a él prácticamente, ¿no? Como su originalidad está ahí. En cuanto a las características musicales, tenemos que el blues es un género muy repetitivo, de pregunta y respuesta, de improvisaciones, mucha improvisación, notas blues, que en general o prácticamente las notas blues, según tengo entendido, son las notas que caracterizan al blues. Son las notas que componen más o menos y le dan lo característico al blues. En cuanto a letras, siempre son muy melancólicas, ¿no? Lo que traduce el blues o todo lo que entendí por lo que traduce la palabra blues es de melancolía y tristeza. Entonces sus letras suelen ser melancólicas, tristes, pero tienen esa particularidad de ser liberadoras y de ser como expresivas. Y pues ya por último, referencias y géneros, del género, perdón. Tenemos a Steve Ray Vaughan, que según tengo entendido es el rey del blues o una persona demasiado característica para el blues. Tenemos a Gary B.B. Coleman, es la persona creadora de Sky is Crime. Robert Johnson con Me and the Devil Blues, Lonnie Johnson con Another Night, Freddie Cole, This Time in Gone for Good y Robert Johnson. El segundo género por tratar o por hablar es el género pop, que deriva de la palabra estadounidense popular. Más o menos a finales del año 1950 empieza a popularizarse pues esta palabra ya, o gracias a que esta palabra se usaba en el rock y en el rock and roll para referirse a las melodías suaves en el rock. Entonces, melodías suaves eran melodías pop. Así que más o menos en este año, de los años 1950, empezaron a salir muchas más melodías de este tipo, teniendo así como un auge en el pop, lo que ya derivó o lo que empezaron a llamar como pop music, gracias a algunos artistas, como por ejemplo el que tengo entendido fue nominado el primer rey del pop, Bing Crosby, Bing Crosby, que empezó a popularizar y ya más o menos para el siglo XX fue que hizo explosión todo este tema del pop,
cuanto a la composición musical, el pop siempre es muy eléctrico, usa instrumentos como la guitarra eléctrica, los bajos, teclados y mucho sintetizador. Em, Tiene duración muy corta, usualmente es de 2 a 3 o de 3 a 4 minutos. Y tiene acordes simples, son acordes con pocas variaciones, son de carácter ligero y también tiene letras muy memorables. Usualmente siempre hablan de amor o en su defecto desamor. Como había dicho, son letras muy memorables y están creadas para que la gente lo recuerde fácil, porque de alguna u otra forma esto empezó o sea, empezó como a crecer y a ser más popular, y mientras era más popular la gente empezó a agarrarlo o a verlo como un movimiento de masas. Entonces empezaron más que todo a comercializarlo y empezó a ser un arte más comercial. Y ya para finalizar, las personas o los artistas más reconocidos, los clásicos, el de siempre, Michael Jackson, en los principios, puros principios, antes de ser incluso el pop que hoy conocemos, pues los Beatles, esos también fueron parte de un gran grupo clásico de gente que revolucionó la música, y ahora es el pop, o ahora es pop. Eh, Frank Sinatra, Michael Jackson por siempre y para siempre, también Madonna, y los que nacieron a partir del 2000, perdón, del siglo, de estos siglos, de estos últimos siglos, Lady Gaga, Taylor Swift, Beyoncé, y los que hoy en día tenemos, pues, eh, bueno, también en esos tiempos Britney Spears, Bruno Mars, y entre otros. Bien, y el último tema o género por tratar es el género de las baladas. Y me doy cuenta que es un género que lleva mucho tiempo existiendo, ya que más o menos se data desde el siglo XIV, más o menos el siglo también conocido como el siglo de la peste. Más o menos nace como la expresión del canto cortesano, o sea, entre lo real y lo noble, ¿no? Más o menos a final de la Edad Media, bastante antiguo. Y su origen en sí es gracias a que decidieron transformar la poesía en música. Entonces, desde ese entonces, a las personas que hacían poesía, pues simplemente decidieron hacerlo en forma más musical y combinar las musicalidades con la poesía. En cuanto a un contexto más histórico, por ahí en el siglo XX, más o menos, se empezó a popularizar o a surgir de más forma como casi un estilo de identidad, la balada romántica, que era diseñada o fue creada más o menos para esas personas que se amaban, entre comillas, y pues hoy en día todavía tenemos mucho de este género o este tipo de balada incluida en toda la música que escuchamos y música popular que existe. Pero pues en general la balada tuvo muchos tipos de usos a lo largo de la historia. Así que hay varios tipos, por decirlo así, de baladas según la historia y según el uso que le daban en la historia. En cuanto a las características musicales, vemos que las baladas se repiten los mismos versos o los estribillos, y siempre es al final de cada tres estrofas. Tiene muchas rimas y rimas cruzadas, y muchas octosílabas también. Por último, las personas pues son más conocidas que podemos tener en las baladas de hoy en día: José José,
tenemos a Luis Miguel, Franco De Vía, Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, Camilo Sesto y entre otras. Pero la persona que dató, la persona que realmente como que le dio más auge a todo esto y la persona que creó por primera vez una balada fue Frédéric Francois, no sé cómo pronunciarlo, pero él fue el Chopin. Frédéric Francois Chopin, él hizo como un álbum de tres canciones que tenían como título es balada, y fue de ahí donde nació la balada, o más o menos así fue como se dató todo, ¿no? Como lo cuenta la historia. Y ya, profe, pues muchísimas gracias por escuchar el video, por darme la oportunidad de presentarlo y ya espero que haya cumplido con todos los requerimientos. Gracias.